Es contenido para nuestro canal. Profe, ahí para claridad, antes de que empiece Lady, por temas de, a veces pues, de autorizaciones para la grabación de las cosas, entonces pues es bueno preguntarles a todos, pues no, yo lo hago, si alguno tiene inconveniente con que grabemos pues esta presentación, que por favor nos lo haga saber, ya que pues es necesario preguntarles. Entonces, es más fácil preguntar quién no está de acuerdo a que preguntar, pues porque yo creo que la gran mayoría está de acuerdo. Entonces, si alguien no está de acuerdo con que grabemos la presentación, que por favor nos lo haga saber. Ahí todos. Buenos días a todos. No, perdón. Sigue, Lady. Están preguntando de quién estaba o no de acuerdo. Pensé que una... Buenos días, profe. Listo, Lady, creo que nada, todo el mundo está de acuerdo, ya que nadie se manifestó, entonces puedes Buenos continuar. días Gracias. a todos, a los que acaban de llegar. Buenos días, mucho gusto, soy Lady. Hoy los voy a acompañar con dos breves presentaciones, corticas pero muy sustanciosas, como se dice popularmente. Bueno, ¿me escuchan y se ve bien la presentación? Sí, Lady, se ve muy bien. Sí, ahí se ve perfecto. Perfecto. Bueno, pues pensando en todas las familias, de hecho en Colombia se postuló un primer tema en el cual vamos a tocar algunas temáticas de interés. Lo titulé Mercando inteligentemente para la familia en tiempos de contingencia. Pues ante esta situación sanitaria que vivimos todos, pues en algún momento nos hemos podido llegar a sentir frustrados desde la parte alimentaria, quizá porque o uno nos cansamos de comer, terminar comiendo siempre lo mismo, o dos, terminar comiendo, entre comillas, mal, aún sabiéndolo. Pues de esta manera vamos a dar continuidad entonces a la presentación. Bueno, quiero ser muy puntual para todas las familias y no necesariamente comer con inteligencia significa tener que comer siempre lechuga, como muchas veces se piensa. Comer bien no solo es comer verde, comer bien significa comer con gran variedad, comer bien significa comer en las porciones adecuadas, en las frecuencias adecuadas. Esto siempre y cuando le demos esa prioridad, ese orden de prioridad a los alimentos que realmente tienen un origen natural. En este caso, no se trata de decir que no coma, sino de que empecemos a mirar de qué manera puedo yo regular la frecuencia de alimentos que no sean naturales y de esa manera crear un balance frente a esa variedad. Bueno, siempre nos hablan de comer balanceado, pero comer balanceado, ¿qué es? Siempre nos dicen, tiene que comer adecuado, tiene que comer balanceado, pero realmente no describimos qué es balanceado. Para mí es importante destacar que el balance de lo que yo como depende de mi alacena. Entonces, por eso quiero que tengamos en cuenta para una compra inteligente algunas características. Primero, las porciones reales de consumo. Comer en exceso puede llegar a no ser tan positivo ni para la economía ni para la salud de las personas. Entonces, en este sentido, es muy importante entonces tener en cuenta qué es lo que vamos a comprar. Cuando vamos a comprar debemos tener claro las raciones, las cantidades adecuadas para la familia. Es diferente comprar para un niño que comprar para un adulto, no solo en cantidad, sino también en la calidad de los alimentos. Vamos a tener en cuenta que muchas veces, sobre todo como ejemplo ante esta situación sanitaria que se llegó a presentar, algunos desabastecimientos alimentarios, terminamos comprando cosas innecesarias y en grandes cantidades que quizá si fuesen alimentos en algún momento se pudieron llegar a haber perdido. Entonces, en este sentido también debemos tener
en cuenta no solamente la cantidad de lo que compramos, sino realmente la duración. Hay alimentos que pueden durar muchísimo, como son los enlatados, por ejemplo, son alimentos no perecederos, pero las frutas y las verduras tienen otra característica, tienen una vida más corta, precisamente teniendo en cuenta que su característica natural hace que al no tener métodos de conservación terminen siendo menos duraderas en el tiempo. Hay formas de lograr que estas frutas y verduras puedan prolongarse en tiempo en nuestra alacena. El mejor ejemplo puede ser fácilmente congelar los alimentos, porcionarlos, lavarlos y empacarlos, pueden ser en bolsas Ziploc, como ejemplo para someterlos a congelación y de esa manera poder favorecer más esa durabilidad de los mismos. Hay otro punto muy importante y muchas veces pensamos que eso era para las abuelitas quizá, y es el tema de hacer una lista. Una lista me ayuda mucho, uno, evitando que yo olvide qué era lo que tenía que comprar, o dos, evitando compras de más. Muchas veces suele pasar que íbamos a hacer una vuelta, terminamos en el supermercado y allá nos ponemos a preguntar si había azúcar en la casa, si había sal, y terminamos comprando pensando que no. Y cuando llegamos a casa, ¡ay, sí, sí había! Entonces, en ese sentido, las listas de mercado son muy funcionales, sobre todo para darle el uso adecuado y la vida adecuada a estos alimentos. Hay que tener en cuenta pues que no solamente es comprar alimentos que perduren mucho en el tiempo por el tema de los conservantes, sino también comprar natural puede llegar a salir mucho más económico. En este sentido, porque podemos comprar frutas de cosecha, verduras de cosecha, y esto nos puede ayudar un poco a alivianar el bolsillo de las familias. Entonces, en este sentido, hay indicaciones muy puntuales que debemos tener en cuenta específicamente a la hora de comprar mercado. Una de las características que señalo específicamente es intentar no comprar a la carrera. Eso que me fui a hacer una vuelta y, ay, mira el supermercado, pasemos de una vez a hacer compras, siento que, y sugiero que no es lo adecuado porque pueden pasar muchas cosas. Ya mencioné dos factores, compramos de más o compramos cosas o nos faltan cosas, pero también puede llegar a pasar que ir a hacer compras quizá con el apetito, antes de haber almorzado, antes de haber cenado, puede llegar a alterar parte de esas compras porque uno con hambre todo le parece rico. Entonces terminamos comprando alimentos inadecuados y en este caso pues el ojo nos puede engañar la capacidad gástrica finalmente. Un ejemplo muy sencillo puede ser ir a un buffet. En un buffet yo veo mucha comida muy rica y empiezo a pedir un poquito de cada cosa. Al final probablemente termino dejando casi que la mitad de lo que termine sirviéndome porque mi cerebro se puede llegar a distorsionar, entre comillas, frente a la sensación de necesidad por hambre. Entonces, una de las pautas que sugiero es nunca ir a mercar antes del almuerzo o antes de la cena, puntual, pues con el estómago vacío, lo digo directamente. Bueno, debemos tener en cuenta también un aspecto que lo señalo acá en la gráfica, y es que es falso que para comer bien haya que gastar mucho dinero. No necesariamente tenemos que comprar todo fit, todo light, para poder llegar a crear una alimentación balanceada. Hay alimentos que hoy en día se han convertido de moda y terminan siendo de alto costo, pero no necesariamente tengo que acceder a esos alimentos para poder lograr una alimentación adecuada. Entonces, en este caso, un sencillo ejemplo puede ser las bebidas vegetales, las famosas leche de coco, leche de almendras, tienen un alto costo en los mercados, obviamente consigo diferentes precios, pero si comparo el precio de una bebida vegetal de almendras con una leche entera corriente, el precio es totalmente diferente. Entonces, en este sentido, no se trata solamente de comer alimentos de moda porque sean mejores o peores que los cotidianos. Siempre he resaltado una característica importante que ya ahorita más adelante vamos a ver, y es que muchas veces lo sano tampoco termina siendo tan sano. Hay bebidas vegetales en algunos casos que llegan a presentar inclusive unos contenidos de azúcar súper altos
y en este sentido pues terminamos comiendo mal, pensando que la bebida vegetal de almendras era mucho mejor. Entonces, por eso, pero pasemos a la siguiente gráfica, les voy a dar una indicación de cómo aprender a conocer y a identificar los alimentos. Es una clasificación muy sencilla. La clasificación de los alimentos depende no solamente del origen, sino de qué tan procesados fueron. Empecemos por acá. Son 4, la clasificación está dividida en 4 alimentos, porque no todos se llaman alimentos, ya van a ver por qué. En este caso, el primer grupo son los alimentos sin procesar o mínimamente procesados. Los alimentos sin procesar puede ser perfectamente una fruta, una verdura fresca. O los mínimamente procesados pueden ser, por ejemplo, la leche. Esto hace referencia a que son alimentos que fueron sometidos industrialmente a un proceso, pero no tuvieron una adición específica de algún ingrediente. Como imagen coloqué la leche porque me parece un ejemplo muy bueno. Yo puedo acceder a la leche directamente de una vaca y tomarla fresca y sería un alimento no procesado. Pero en nuestra vida citadina, pues ya no conseguimos la vaca, entonces accedemos a la bolsa de leche y esta la voy a encontrar mínimamente procesada porque ya fue sometida a un proceso UHT, y si miramos todas las bolsas de leche o las Tetra Pak, tienen esas letras. Significa ultras altas temperaturas, y esto es lo que hace que esa leche finalmente, a través de un mínimo proceso de temperatura, haya disminuido cualquier riesgo microbiológico, porque fue finalmente ese el objetivo de haberla sometido a esa temperatura. Entonces vamos a tener en cuenta que está bien también comer alimentos procesados, pero en este caso estamos hablando de los mínimamente procesados. La segunda clasificación hace referencia a los ingredientes culinarios procesados. Pues efectivamente nuestra vida citadina nos obliga a que nuestra vida tenga que ser más fácil, y de una u otra manera la industria nos ha favorecido todo este proceso. En este caso es importante resaltar que para mí es más fácil comprar un aceite de oliva y no ponerme a comprar las olivas y a extraer y hacer un proceso de decantación que me conlleve a un aceite. Entonces, esencialmente yo voy a tener que acudir a esos procesos que la industria me ha facilitado hoy en día. ¿Se dan cuenta que no siempre son alimentos? Acá hablo de ingredientes culinarios, como ejemplo, son alimentos obtenidos directamente de la naturaleza, que son extraídos o purificados a través de la industria alimentaria. Podemos hablar de las grasas, con el aceite, la soya, el girasol, de allí extraen. Para las grasas o aceites, la sal, que tiene que ser yodada, por ejemplo, para que sea apta para nuestro consumo. El azúcar que proviene de la caña, yo para que compro un pedazo de caña y me pongo aquí a moler y a extraer, si es que el azúcar ya viene hechecita a través de la industria que me la entrega lista para consumo. Entonces, este grupo de alimentos tiene una característica específica, y es que hace que mis alimentos sean más agradables, más variados y más ricos finalmente. Endulzar un jugo ácido termina siendo más rico, agregarle un poquitico de sal a las comidas, al arroz, por ejemplo, es más rico. Entonces, en este sentido, pues hacen parte de nuestra alimentación balanceada y saludable, aún siendo procesados. Tenemos acá un tercer grupo, que ya son los alimentos netamente procesados. Ya no son mínimamente, sino son específicamente procesados. Estos son los que se elaboran y en el proceso de industrialización les adicionan algo. Un sencillo ejemplo, acá con la imagen tengo el maní en el cascarón. Ese es el maní natural, como sale de la tierrita. Si yo abro ese cascaroncito, obtengo la imagen de arriba, que ya es el maní que comemos directamente. Pero la industria ya me vende mantequilla de maní. Entonces, esa mantequilla de maní ya no solamente va a tener maní, va a tener más grasas, probablemente tenga azúcares, probablemente tenga sodio, y este tipo de adición de otros ingredientes es lo que hace que terminen siendo procesados. Hay un aspecto importante, y es que ese proceso va a hacer que el alimento finalmente sea más duradero. Hay un concepto muy importante con el sodio, que es la famosa sal,
es que uno, potencializa el sabor de los alimentos. Dos, genera mayor tiempo de conservación, porque el sodio es muy utilizado por la industria precisamente por la función que tiene sobre los alimentos. Y tres, igualmente es muy utilizado porque no altera ni forma ni textura, sino al revés, potencializa ese alimento, volviéndolo aún muchísimo más agradable. Hay alimentos procesados que no pueden llegar a ser tan nocivos, como lo es la pasta, el queso, el arroz, que hacen parte de nuestra base de alimentación cotidiana. Entonces, hasta ahí podemos seguir diciendo que podemos seguir manejando variedad a través de alimentos procesados sin tener que salirnos del esquema de lo saludable. Por último, la clasificación ya la encontramos entonces con los alimentos ultraprocesados. Acá es donde ya la diferencia se marca totalmente. Y quiero que miremos acá un segundito, nos devolvemos. El primero era alimentos sin procesar o mínimamente procesados. El segundo seguían siendo ingredientes. El tercer grupo se seguía llamando alimentos, pero en el cuarto grupo ya no los podemos llamar alimentos, ya son productos. Productos que finalmente el contenido de lo natural quedó en lo más mínimo representado. Son alimentos que tienen procesos industriales muy complejos, en donde ya hablamos no solamente de adición de ingredientes culinarios como sal, grasas, sino ya empezamos a hablar de ingredientes específicos como saborizantes, aditivos, colorantes, y el punto no es que adicionemos eso, el punto es en las cantidades que se terminan adicionando este tipo de ingredientes. En este caso quiero mostrarles cómo un alimento procesado en su lista de ingredientes puede llegar a tener más de 20 ingredientes, siendo un alimento, entre comillas, tan básico. Un ejemplo muy sencillo, por dos razones lo voy a mencionar, es el atún. La primera razón es porque, digo atún, pero puede ser unas sardinas, puede ser algo enlatado. La primera razón es porque si miramos la vigencia, ahorita que termine la charla para que revisen, miren una lata de atún que tengan en su alacena y ese atún perfectamente puede vencerse dentro de 4 o 5 años. En este sentido, ya estamos hablando de conservantes. Si yo dejo un pescado fresco encima de la alacena para ir a prepararlo, yo no puedo darle más de 20, 30 minutos a ese pescado porque ya empieza a generar compuestos de descomposición y eso me puede generar pues enfermedades transmitidas por alimentos precisamente. Pero ¿cómo es posible que el mismo pescado metido dentro de una lata pueda durar 5 años? Entonces, empecemos a magnificar la cantidad de ingredientes, sobre todo químicos, que se le adicionan a este tipo de alimentos que en principio eran naturales y dejaron de serlo precisamente por todo este tipo de adiciones. Como ejemplo de este grupo de productos, podemos mencionar sobre todo lo que viene en caja, paquete, bolsa, que serían cereales de caja, panes, galletas, papas, yogures, jugos, sopas de caja, por ejemplo, la famosa crema instantánea de champiñones. Pues evidentemente ahí ya no va a ser muy poco lo que vamos a encontrar de champiñones realmente. Entonces, esto es lo que realmente me caracteriza y me identifica qué tan industrializado fue ese alimento. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto, sin problema. Súper. Gracias. Muy bien. Listo. Acá pasamos a entonces ya conociendo la clasificación de los alimentos, quiero mostrarles datos. Son datos genéricos, son datos por interés simplemente. Quiero mencionarles que a 3 jóvenes y adultos, jóvenes son personas mayores de 18 años y adultos tienen sobrepeso. En Colombia, el 37.7% de la población colombiana en este momento tiene sobrepeso. Y oigan esta cifra que me parece aún se convierte en una problemática y me cuesta mucho entender por qué cada vez hay más. Mientras que 1 de cada 5 de jóvenes y adultos tienen obesidad. Cojo 5 personas y una fijo de esas 5 ya tienen obesidad.
El diagnóstico de sobrepeso y obesidad se da a través del índice de masa corporal o el famoso IMC, que es una relación peso sobre talla al cuadrado. Esta es una forma de clasificar el diagnóstico nutricional de las personas. Oigan esto, finalmente en Colombia, el 56.4% de la población colombiana presenta exceso de peso. Es decir, que más de la mitad de los colombianos tenemos sobrepeso. Por interés, menciono la bibliografía de esta información, es la ENSIN 2015. Esta es la encuesta nacional del estado nutricional de la población colombiana. Generalmente se ha hecho este estudio cada 5 años en el país. El último que se practicó fue en el 2015. Listo. Con ese paréntesis tengo entonces que darles tips para que ustedes sigan de una u otra manera favoreciendo un adecuado balance en la alimentación. Y me pareció muy importante traerles este tema porque siempre nos dicen, mire la etiqueta, y yo les estoy hablando de sodio, de conservantes, de lista de ingredientes, de aditivos, etcétera, pero tenemos que tener mínimo 4 conceptos claros para aprender a conocer e identificar un poco más los alimentos. Estoy hablando de la lectura de etiquetas. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes leen las etiquetas a la hora de comprar? ¿Alguien lo hace? Algunas veces. Ok, cuando lo hace, ¿qué es lo primero que mira? Gracias por responder. Voy a preguntarle algo más. ¿Qué es lo primero que mira cuando lee esa etiqueta? ¿O en qué se fija? En la grasa. En la grasa. Es que creo que hay un poco, perdón, hay un poco de desconocimiento también, pues ya por llamarlo de alguna manera, es el no saber leer las etiquetas de alimentos. Por ejemplo, yo las leo y lo que me fijo es en las calorías y a veces en el sodio. Súper. Esa respuesta me gusta y la grasa me gusta. Eso. Bueno, súper. Esas 2 respuestas me encantaron. Grasas, porque finalmente hemos estigmatizado a lo largo del tiempo mucho las grasas. Y les voy a dar un sencillo ejemplo. Un paciente que tiene el colesterol alto, triglicéridos alto, va al médico y el médico le dice, ay no, quite el huevo porque se tiene mucho colesterol. Pero el doctor no le preguntó a ese paciente si también comía embutidos. Y el huevo y los embutidos sí tienen colesterol, pero hay 2 características diferentes. Uno, que los embutidos tenían grasas artificiales y más encima sodio. El huevo no. El huevo simplemente tenía un colesterol de un origen natural. No podemos estigmatizar todas las grasas, ni siquiera el mismo colesterol, porque son componentes que metabólicamente son esenciales para el cuerpo. Dato curioso, chicos. El cerebro, el 50% de la energía que obtiene el cerebro para funcionar proviene de las grasas. Entonces no podemos decir, hey, no coma grasas o inventarnos dietas que hace 20 años uno iba al médico y dieta baja en grasa. No, esto es imposible porque la grasa es totalmente esencial para el cuerpo. Entonces, en este sentido y con este ejemplo y con esas respuestas, vamos a dar inicio entonces a qué identificar en una etiqueta para realmente saber cómo leerla. Son 4 tips muy sencillos. El primero dice tamaño de la porción. Yo lo llamo porciones por envase. Les puedo dar un ejemplo con un paquete de maní. Un paquete de maní, voy a mencionar la marca, la Especial, por ejemplo. Este paquetico largo, menciono la marca más para que identifiquemos el paquete, que es un paquetico largo. Si miramos en la parte de abajo muy chiquitico, ese paquete dice que trae 2 porciones. Quiero que en algún momento, por favor, hagan el ejercicio y miren cualquier otra etiqueta y verifiquen ese paquetico de galletas, ese paquetico de maní, ese paquetico de lo que compren, cuántas porciones trae. Simplemente mi cerebro y mi cultura me dijo que como eso venía en un paquete, eso era una porción. Pero no, la industria a mí me está diciendo en la parte de abajo muy chiquitico, lamentablemente, me dice que es que ese paquete me tiene que durar 2 porciones. En ese sentido, empezar a identificar cuántas porciones trae el paquete que yo adquiero es importante. Segundo tip,
el porcentaje del valor diario. En este caso, esta es la sección que me dice cómo los nutrientes de ese alimento me están contribuyendo a la dieta. Hablamos de calorías. Esa era la respuesta clave, Camilo. Muchas veces solo nos fijamos en calorías. Y las calorías entonces habla de la energía que me voy a comer. Pero, ¿cómo puedo ayudar a determinar si un alimento es alto o bajo en calorías o nutrientes? Porque ese paquete me indica en la tabla nutricional qué porcentaje hay en él. Si tiene menos de 5%, cualquiera de los ingredientes que tenga allí es muy bajo. Pero si tiene más del 20%, es muy alto. Verifiquemos el sodio, que viene en porcentaje, por ejemplo. Entonces, es una buena estrategia para identificar. Me quedo con los productos que tenga 5 hasta 7%, dejo la recomendación y más bien elimino los que estén por lo menos por encima del 20%. Ya automáticamente esos dos números me dan un indicio para elegir. Esa elección depende de la comparación del mismo alimento en diferentes presentaciones o en diferentes marcas. 3. Cantidad de calorías. Gracias, Camilo. Volvemos a las calorías. Estas son las que me indican entonces lo que esa porción equivale en calorías en ese paquete. Si vuelvo al paquete de maní, allí me dice que una porción me aporta 150 calorías, pero yo no sabía que el paquete traía 2 porciones. Es decir, que cuando nos comemos el paquete completo, me estoy comiendo no 150 calorías, me estoy comiendo 300 calorías, porque ese paquete me indicaba era las calorías por porción y me indicaba que ese paquete traía 2 porciones. ¿Sí es claro? Totalmente. Bien claro. 4. El orden en que se presentan los ingredientes del producto. Esto es súper clave. Y como ejemplo puedo mencionar la famosa Nutella. Se supone que ella proviene del cacao, pero si miramos la lista de ingredientes, el cacao es uno de los últimos ingredientes en aparecer en esa lista. Pueden haber más de 15 ingredientes en ese solo producto y el cacao es uno de los últimos que casi que aparece. Este orden me indica que ese producto realmente de cacao tenía, miren, lo más mínimo. Entonces, el orden en que se presentan los ingredientes me indica que lo que primero aparece en la lista de ingredientes es lo que más tiene y lo último que termina apareciendo en esa misma lista es de lo que menos tiene. Entonces, nos vendieron la Nutella como cacao dulce, pero finalmente el cacao que contiene es mucho menos. Tiene más otro tipo de ingredientes o componentes en la presentación. Esto me parece súper práctico porque si vuelvo a la etiqueta de la Nutella, se van a poder fijar que uno de los primeros ingredientes que aparece es el azúcar. Entonces, realmente yo no estaba comiendo cacao, estaba comiendo, finalmente era un pocotón de azúcar. Hay que tener cuidado porque es que no se trata de no comer azúcar, de no comer Nutella, pero el problema es el primer punto. La porción indicaría que sería una untadura. Muchas veces nosotros hasta que no hemos totalmente cubierto el pan, pues no quedamos satisfechos y no es lo suficiente. Entonces ahí es donde empezamos a excedernos finalmente con ese aporte nutricional. Chicos y chicas, entender lo que incluye la etiqueta frente a la información nutricional es lo que nos puede ayudar a tomar decisiones frente a alimentos que benefician o que a largo plazo y por excesivo consumo nos perjudican la salud también. ¿Listo? Bueno, por acá. Compra alimentos reales, súper clave. El origen nos dice mucho de lo saludable que puede llegar a ser el alimento. Sugiero e incentivo mucho en preparar comida en casa. Elegir cocinar más en casa nos puede ayudar también un poco a disminuir esos excesos calóricos por una sencilla razón, y es que en los restaurantes, XY restaurante, porque pasa fácilmente en la mayoría, es que nos terminan dando quizá un mismo alimento pero con mejor calidad. Les aseguro que en el restaurante no van a utilizar aceite de
canola, aceite de aguacate para freír, aceite de coco, porque es muy costoso. Ellos utilizan, son grasas solidificadas que rinden mucho, se pueden reutilizar y son de muy bajo costo. Entonces, si yo elijo preparar mis alimentos en casa, yo misma estoy eligiendo la calidad que quiero darle a mis preparaciones. Además, esto lo incentivo para las familias, de hecho, en Colombia. Deberíamos comenzar con los niños. Desde que son bien chiquiticos les podemos enseñar a comer saludable. La manera más fácil para que ellos logren adaptarse, logren aprender a comer saludable, puede ser, uno, que nos acompañen a hacer las compras de los alimentos, y dos, motivarlos e incentivarlos con la seguridad apropiada a que cocinen con nosotros. Son dos estrategias que podríamos aplicar. O sea que, chicos, voy a cocinar en la casa para las mamás. Después de esta charla, lo pueden hacer. Para concluir, no se trata de no comer, nunca. Eso de ir al nutricionista hace 20 años era salir con un listado del no coma. El concepto ha cambiado totalmente. El concepto se trata de aprender a comer. Se trata de comer mejor. Listo, perfecto. Entonces ya, pues para ir finalizando la primera parte, que nos queda una segunda parte de hidratación, que es otro tema bastante fundamental. Si alguien va teniendo alguna pregunta, por favor que levante la mano o que la escriba en el chat. Y bueno, yo tenía una pregunta aquí que no, pues, creo que podría ser interesante para las familias. No sé si nos puedes decir cuántas, pues, calorías diarias mínimas o máximas, mínimas y máximas, debe consumir una persona y un deportista. O sea, esas calorías mínimas y cuántas, o sea, las calorías mínimas que debe consumir sí o sí. Y cuántas máximas, pues, para tener como un deportista y una persona, pues, digamos, sedentaria o que no realice deporte. Esa pregunta es muy difícil responderla, Kevin, por una sencilla razón, y es que todos los cuerpos son completamente diferentes. Yo no puedo hablar de promedios frente a consumo calórico, y el ejemplo más sencillo es, yo tengo un chico que pesa 70 kilogramos y mide 1,70, me estoy inventando datos, y tiene un IMC de 22, un índice de masa corporal, me indica que este chico tiene un adecuado peso. Pero yo puedo tener una persona de 60 kilogramos que mida 1,50 y esta persona va a tener un índice de masa de 25. El solo hecho de tener dos diagnósticos diferentes, un adecuado peso y un sobrepeso, me indica que esas dos personas no pueden comer una equivalencia en calorías igual. Ahora, si hablamos de chicos que practican deporte, definitivamente no es igual, porque el gasto calórico que tiene un chico profesional de fútbol y un chico que simplemente juega fútbol los domingos no es igual. Entonces acá tenemos que hablar del principio de la individualidad, y esto es súper clave para la consulta nutricional. Conocer no solamente un peso y una talla, también identificar una composición corporal, porque yo puedo tener dos personas con un IMC igual, un índice de masa corporal igual, pero una composición corporal totalmente diferente. Uno era muy alto, muy delgado, y el otro muy bajito, muy gordito, y tenían el mismo IMC. Entonces, en este caso, hay que individualizar. Para la población colombiana, si quiero responder esa pregunta, el promedio consumo calórico recomendado son 2.000 calorías diarias en el día. Pero estamos hablando de adultos. Yo no le puedo poner a comer a mi hijo que tiene 8 años 2.000 calorías, no tendría sentido. Y dos, adulto sano, ¿cierto? Entonces, yo tengo un paciente con hipertensión, en obesidad, yo no le puedo decir que coma las mismas 2.000 calorías. ¿Listo? Sí, perfecto. Eso era algo ahí que quería, pues, que dejáramos claro, porque muchas veces las personas piensan que no, que debemos consumir un mínimo, y no. Tú lo hablaste perfecto, y es el principio de la individualización, tanto en el deporte como en la nutrición. O sea, eso era algo que quería que les quedara claro, que pues, no siempre y no todas las personas son iguales y no deben consumir las mismas dietas, no, todos son diferentes. Entonces eso era algo súper importante.
Y Por algo aquí- que no enfaticé y que quiero resaltar, inclusive, es también qué práctica de deporte hace. Pues es diferente un chico que practica fútbol a un chico que juega ajedrez a nivel profesional, a un chico que monta bicicleta. El de ajedrez, pues está sentado, su gasto calórico es mínimo. El de fútbol tiene un partido de 90 minutos, pero el chico que monta bicicleta tiene un fondo de hasta 6 horas en la bicicleta. Entonces partamos de que hay muchas características y muchos aspectos que me tienen que hacer individualizar la alimentación y el consumo calórico de las personas. Perfecto, Lady, gracias. Una pregunta con respecto, pues teniendo en cuenta la individualización que tú dices por cada persona y cada deportista. Eh, pero si alguna sugerencia, digamos, los chicos acá en la academia de fútbol después de su entrenamiento, ¿qué sería lo ideal? Obviamente teniendo en cuenta que hay que individualizar, pero ¿qué sería lo ideal? ¿Con cuánto tiempo de antelación y cuánto tiempo posterior a la actividad física deben comer y qué tipo de comida o de alimento sería el indicado? Bueno, puedo resolver la última pregunta. ¿Qué tipo de alimentos sería el indicado? Los saludables, ya los identificamos. La primera pregunta no la voy a responder hoy, la voy a responder en nuestra próxima charla en donde vamos a hablar, entonces no nos vamos a anticipar, Camilo. Ok, vale, bueno, listo, Doy la perfecto. respuesta por interno. Vale, vale, gracias. Mentiras. Dentro En de nuestra 8 días. próxima charla, chicos, vamos a hablar, vamos a tocar temáticas de alimentación pre y post-entreno y vamos a hablar un poquito de también, pues, de suplementación nutricional. Son los dos temas siguientes, Camilo. Lo siento. Perfecto. Vale, no. Está claro, me parece Por aquí perfecto. hay una pregunta de Erwin Torres, nos dice, existen muchas teorías con respecto a la mezcla de alimentos, como por ejemplo las frutas. ¿Qué nos podrías aportar sobre este tema? Súper, me encanta esa pregunta. De entrada voy diciendo que las frutas, por el hecho de ser un alimento de origen natural, no tienen absolutamente ninguna restricción. Definitivamente no hay frutas prohibidas. Hay condiciones patológicas que me hacen indicarle a un paciente cierta forma de comer las frutas. Si es una persona sana, sin diagnósticos patológicos o enfermedades, no hay restricción. Podemos comer variedad de frutas, las podemos mezclar, etc. ¿Qué sí es importante resaltar? Entonces, uno, que las frutas nos darían un mejor aprovechamiento nutricional si las comemos y no las tomamos. Entonces es mucho mejor por las características nutricionales comer la fruta que beber la fruta. Yo soy más amiga de que la fruta se coma entera y no se tome en jugo. Entonces hace parte como de una característica. No quiere decir que quitemos los jugos de nuestra alimentación diaria, no. Quiere decir que hay mejor aprovechamiento. El solo hecho de licuar, colar y botar me está haciendo perder casi que desde el 40 hasta el 60% del valor nutricional de las frutas. Segundo, hay condiciones patológicas específicas. Pacientes con diabetes definitivamente no deben tomar jugo, definitivamente no deben mezclar frutas, definitivamente no deben comer frutas en ayunas, no comer frutas solas, pero es una condición patológica que hace que ese alimento tenga unas restricciones para su consumo. Pero soy clara al decir que ni siquiera como profesional de nutrición a un paciente diabético le prohíbo frutas. ¿Listo? Hay características para comerlas, características propias en el consumo y características propias de quien las va a comer. Listo, muchas gracias. El profe Willy tiene una preguntita. Gracias, profe. Lady, yo veía en el último grupo, en los productos, donde ya dejaban de ser alimentos, y veo que por cultura de ese grupo hay mucho en nuestra canasta familiar. De hecho, la mayoría de los productos de ese grupo son con los que enviamos a nuestros hijos a las 11 del colegio, los que compramos para que coman entre comidas en casa. Entonces me gustaría de pronto, no sé, una recomendación para tratar de cambiar ese hábito o hacerlo mucho mejor, ya que según lo que usted nos explicaba, pues realmente no está aportando gran valor en la nutrición de nuestros hijos. Gracias, profe Willy. Sí, señor, es evidente y por eso me atreví a mostrar cifras,
porque finalmente nuestra alimentación y nuestra vida citadina, nuestra vida de apuros, nuestra vida cotidiana nos obliga. Y les pongo un ejemplo. Una mamá que tiene 2 niños, que trabaja, lo más fácil es servir leche, servir cereal y pasarle el plato a su hijo antes que ponerse a batir, mezclar, calentar y cocinar huevos, ¿cierto? Entonces, en este sentido, la industria a eso le ha jugado y a eso le ha apuntado la industria, a volvernos la vida alimentaria más fácil. Yo pongo un pie, me despierto, pongo un pie en el piso cuando me voy a levantar y ahí ya tengo comida. Cosas que no pasaban hacía miles de años. Yo tenía que ir a cazar, ir a la casa y conseguir mi propia alimentación, y podían pasar 3, 4 días en donde el hombre llegaba a la casa sin un pernil de algo. Entonces, como nos han vuelto la vida tan fácil, finalmente eso es lo que prima en nuestras alacenas. Recomendaciones frente a alimentos, sobre todo en loncheras de niños. Yo no le puedo complicar la vida a un niño mandándole papaya picada de lonchera. Yo más bien puedo buscar alternativas de cómo voy garantizando comer alimentos más saludables. Por ejemplo, garantizo que se coma la papaya antes de irse para el colegio y ya no lo encarto con una papaya en la lonchera en el colegio. Ahora, hay otras características que me pueden finalmente permitir acceder a alimentos no tan procesados. Yo puedo mandar un pedazo de queso en la lonchera, hay yogures. Yo siempre he dicho pilas con los yogures porque son muy ricos, pero es por la cantidad de azúcar que tienen. Pero yo puedo elegir tomar un yogur que tenga en su porción menos de 10 gramos de azúcar y es un buen yogur. El yogur me aporta calcio, me aporta proteína, tiene una característica y no necesariamente tengo que decirle a mi hijo, ay no, ya no vamos a tomar más yogur. No, tenemos que volvernos la vida fácil y tenemos que jugar a la doble vía con los alimentos que la industria nos da. Entonces, opciones podemos seguir manejando frente a loncheras saludables sin tener que irnos a extremos de solo mandarle frutas o no sé qué cosas en la lonchera a nuestros hijos. Con el ejemplo que daba, pues garantizo que coma la fruta más bien en la mañana y más bien en la tarde cuando llegue vuelvo y lo hago comer algo de fruta. Hago que consuma finalmente en otro momento del día y ojalá en la casa esos alimentos que durante el resto no se pudieron elegir por ciertas razones. Gracias. Listo, por aquí tenemos una pregunta de don Max Carreño, pero creo que lo mismo que pasaba con Camilo. Nos pregunta, ¿qué tan bueno es darle a los chicos suplementos alimenticios? Y si es bueno, ¿qué tabla de nutrición deben tener? Gracias por la pregunta. Me gusta esa pregunta, Max, pero lamento decirte que eso es tema para otro día, entonces pues no la vamos a resolver. Tienes que estar pendiente de nuestra próxima charla. Que va a ser dentro de 8 días, creo, lo más probable. Y por acá nos pregunta Emilio, nos dice una pregunta, ¿tomar 3 o 4 avenas al día es bueno? Súper, porque la avena, pues depende. Bueno, tomar avena está bien, claro que sí, y ojalá sea la caserita, ojalá sea la de hojuelas, porque hay 2 avenas diferentes. La avena que trae las hojuelitas como para masticar y la avena que viene molida. La molida ya perdió toda la fibra precisamente porque el proceso industrial ya me quitó toda la fibra. Mientras que si la avenita viene en hojuelitas, muy rico. Mucho mejor, más aporte de fibra y otros nutrientes. Entonces ahí ya tenemos 2 diferentes. Si tomas mucha avena de bolsa, vaso, paquete, es decir, de la que compras, pues yo sugeriría hacerlo más bien de forma más esporádica durante la semana. Pero si es la avenita rica que prepara la mamá en la casa, con canelita, con otros ingredientes, rica, caserita, podrías tomar, claro que sí. Pero 4 avenas en un solo día, Emilio, para ti que eres tan chiquito, es mucha comida en líquido. Lo que hace que te llenes de mucho líquido y finalmente termines omitiendo comidas más importantes como un almuerzo, porque la capacidad gástrica de los niños es menor. Entonces yo prefiero que haya más sólidos que líquidos. 4 es una exageración. Para los niños la recomendación de consumo de lácteos en el día, yo sugiero hasta 3 porciones, lácteos y derivados.
En el desayuno Emilio comió quesito, a media mañana se tomó una avena y por la tarde se tomó un yogur. Perfecto, cumplimos las 3 porciones frente a aportes de calcio si lo miramos como desde el lácteo como avena. Pero entonces pues hay que mirar también el origen. Pero 4 es una exageración para ti. Listo, muchas gracias. Y bueno, creo que ya ahí para ir pasando a la siguiente, a la hidratación, que yo sé que ahí van a salir bastantes preguntas también. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Buenos días. Hola, buenos días. Quería hacerte una preguntita. Claro. Es que tengo una duda con respecto a los yogures. No sé usted si nos recomienda que sean light o que sean el yogur normal. ¿Cuál sería mejor? Súper, me encanta esa pregunta porque quiero responderla con esto. No todo lo light es saludable. Lo light significa, ejemplo, yo tengo azúcar corriente y azúcar light. La diferencia que hay en ellos es el contenido calórico, ¿cierto? Probablemente la light tiene menos calorías que la corriente, pero hay que tener en cuenta que simplemente tiene menos, no es que no tenga. Entonces hay que identificar que lo light no es que no tenga ese ingrediente, generalmente azúcar, sino que tiene menos en comparación al corriente o al original. Entonces ahí es clave. 2, hay muchos alimentos que dicen ser light y terminan teniendo muchas más calorías que el original. Son las 2 opciones que tenemos. ¿Por qué? Porque a la presentación light le terminaron ya no agregando azúcar y yo puedo verificar la etiqueta de un producto que diga light y no encuentro el azúcar por ningún lado y me convencieron que estaba bien porque no tenía azúcar. El problema es que acá en Colombia el azúcar puede llegar a tener más de 500 nombres porque se presenta a través de diferentes compuestos y otras alternativas que siguen siendo azúcar, simplemente que tienen otros nombres. Entonces mi recomendación es fijarnos un poquitico más en los tips de la lectura de etiquetas, verificar el orden y verificar un poco el tema de calorías, el porcentaje de qué cantidad de nutrientes, si el 5 o el 20, y ahí voy eligiendo. Una muy buena estrategia para elegir un mejor alimento siempre es comparando y quedarme con el que menos tenga de lo que yo busco. Si lo que quiero es que tenga menos azúcar, pues me quedo con el que menos tiene. Acá como recomendación puntual, los yogures, repito, deben tener menos de 10 gramos de azúcar por porción. Hay muchas marcas que tienen hasta 30 y 35 gramos, 40 gramos de azúcar por porción. Entonces, la recomendación es que el yogur que elija, sin importar la marca, es que tenga menos de 10 gramos de azúcar por porción, ¿vale? Listo. Y Kevin, un tema ahí de pronto antes de pasar a la hidratación ya para Lady, en el tema de lo que está diciendo, que a veces se tiende a confundir también, como dices, lo light con lo normal. También, ¿qué pasa, digamos, qué diferenciación puedes hacer con respecto al tema de los alimentos integrales, al normal? Súper. Los integrales me indican que ese alimento tendría más fibra. Eso es lo que me da la noción de integral. El pan corriente y el pan integral. Si compran pan integral de panadería, olvídense que eso sea integral porque lo único integral que tiene es el tricito de salvado que le agregan a la mogollita por encima y un colorante que me la hizo ver negrita y me convenció que era integral. Entonces ahí hay que mirar. Integral, un alimento realmente es integral, es por su contenido de fibra. Si el alimento por porción contiene más de 12, 15% de fibra, es integral. 12 ya es muy poquito realmente, pero es que también es muy difícil encontrar productos realmente integrales. Entonces la recomendación es mínimo 12% y lo que venga de ahí en adelante en porcentaje de fibra por porción, es súper integral. Hay alimentos que son integrales como el arroz, la pasta, y están bien porque simplemente me van a aportar más fibra, pero no quiere decir que es que el arroz integral me aporte menos calorías que el arroz blanco, nada en absoluto, realmente químicamente varían muy poquito. El punto es que varía, el arroz integral va a tener más fibra que el arroz que fue pulido hasta quedar completamente blanco.
Esa es la diferencia, como ejemplo. Perfecto, vale, muchas gracias. Listo, y por aquí para finalizar, una última preguntita antes de pasar con la hidratación. Nos pregunta Calle, ¿qué tan bueno es dejar de consumir azúcar? Súper bueno. Es la mejor opción que podríamos elegir absolutamente todos. El azúcar realmente el cuerpo no lo necesita como adición intencional. Yo siempre hablo de dos tipos de azúcar, azúcar directo o azúcar indirecto. ¿Por qué quiero mencionar los dos? Porque hay un azúcar directo que es el que trae de forma original un alimento. Las frutas, por ejemplo, traen fructosa y ese es el azúcar propio de la fruta. La leche trae lactosa y ese es el azúcar de la leche. Entonces, adicionar, y el segundo azúcar es el azúcar indirecto, que es el que yo agrego intencionalmente. Yo me preparo un jugo de fresa y ese ya tenía azúcar propio de la fruta, pero yo le adicioné más azúcar. Entonces, eso del azúcar, pues ha sido muy, muy controversial, porque hoy en día la industria se da la pela para decir que es que hoy en día los azúcares ya no son igual que antes, pero yo quiero contarles, y a manera de ejemplo siempre trato como de explicarlo para que sea claro, y es, yo puedo comer azúcar que tiene calorías o puedo usar stevia que no tiene calorías. ¿Con cuál me quedo? Entonces con la que no tenía calorías, que fue la stevia. Pero hay un punto, y es que metabólicamente el cuerpo no responde solo a las calorías que tuviera o no ese azúcar, responde metabólicamente por el solo hecho de percibir un sabor dulce. Metabólicamente, por el solo hecho de percibir sabores dulces en nuestra boca, así no tengan calorías, ejemplo la stevia, mi cuerpo sigue elevando insulina, interactuando glucosa. Entonces acá hay metabólicamente un efecto fisiológico como tal del cuerpo frente a ese consumo por el solo hecho de percibir algo dulce. Entonces, la mejor alternativa, quedémonos con los azúcares propios de los alimentos. Listo, Lady, muchas gracias. Y bueno, ahora sí para seguir con la hidratación, recordarles por favor, cuando tengan alguna pregunta, pedir la palabra o escribir por el chat para seguir, digamos, el conducto para no interrumpir en ningún momento ni a Lady ni a alguna persona que esté hablando. Entonces, si quieres, sigamos con nuestra segunda parte. Sí, dame un minuto. No abre la presentación. Me traes agua, prueba. Creo que es como la red. Ya está abriendo. Listo. Listo, chicos, chicas. Nuestra siguiente presentación habla acerca de hidratación deportiva. Para hablar de hidratación tenemos que hablar específicamente de compuestos esenciales, como el agua. ¿Qué es el agua? Es el principal constituyente de las células, fluidos corporales. El agua nos ayuda a transportar nutrientes, nos ayuda a eliminar desechos, a regular la temperatura corporal a través del sudor. El agua es súper esencial. Acá es importante mencionar que el agua está constituyendo el 60%, perdón, el 60% de nuestro cuerpo. No sé si recuerdan alguna vez un meme que dice, entonces yo no estoy gordita, estoy inundada. No es tan cierto, porque esto realmente es agua intracelular, esa composición, ¿listo? Ahí hay que identificarlo y no confundirnos. Bueno, acá les traigo esta presentación específica para hablar de aspectos que técnicamente tendríamos que conocer a grandes rasgos. El equilibrio hídrico corporal, súper clave, porque es que el equilibrio hídrico es
el agua que debe tener mi cuerpo, el agua que debe eliminar mi cuerpo y el agua que debe consumir mi cuerpo. Entonces, a través de las pérdidas es que se produce, las pérdidas, por ejemplo, se pueden producir a través del sudor. A través del sudor yo puedo generar eliminación de desechos orgánicos y estas pérdidas de agua son imperceptibles. Así se denominan, pérdidas insensibles, perdón, que son las que no percibimos puntualmente. La respiración es un ejemplo de ello. Cada vez que nosotros respiramos, estamos también eliminando porcentajes, entre comillas, esto es mucho más complejo, pero por dar un ejemplo, una noción, estamos también eliminando agua. Por eso se llaman o las denominamos imperceptibles. Y las sensibles, las pérdidas de agua sensibles, son las que eliminamos y son visibles. Las de la orina, las del sudor, las de las heces, ahí es donde tenemos los dos tipos de eliminación. Pero entonces es importante tener el equilibrio entre lo que mi cuerpo consume o necesita, requieren agua, y lo que debe eliminar. Son dos procesos esenciales. Es importante entonces aclarar que ese consumo de agua me lo brinda directamente el agua o alimentos. Los alimentos contienen agua. El primer aporte de agua que hay a nuestro cuerpo esencialmente es a través de la alimentación. Pasamos a una segunda aclaración que es hidratación. Suena chistoso y suena obvio, pero hidratación es reponer el líquido que mi cuerpo eliminó, ¿cierto? Y es importante reponerlo porque si sudé, lo que puedo generar es deshidratación. Si tuve diarrea, genero deshidratación. Entonces, pues la deshidratación en algún momento puede llegar a ser hasta mortal. Entonces, en este caso, por eso es importante mantener niveles adecuados de agua en nuestro cuerpo. El sudor. Entonces, vamos a tener acá claridad. El sudor generalmente se da cuando la actividad física fue muy intensa, ¿cierto? Y hay algunos factores que hacen que sea mayor o menor la intensidad y el tipo de actividad física que se practique. Es importante entonces tener en cuenta, acá les puse en la bolita azul algo que dice, pérdida de 1 litro promedio a una temperatura de 25 grados, y este es un ejemplo de un futbolista joven. Esto es lo que pierde en promedio un chico en un partido, en un ambiente a 25 grados centígrados, en competencia, en total de pérdida de líquido a través del sudor. Es 1 litro. Para darles otro ejemplo, y me gusta tocarlo porque es como es tan exagerado, entonces como que ahí es donde, uy, ahora sí es importante. Un ciclista en una competencia de fondo puede llegar en competencia, hablo puntualmente, en competencia de fondo, que sería una carrera entre 4, muchas veces hasta 6 horas, puede llegar a perder hasta el 5% de su peso real corporal. Ejemplo, un ciclista que pesa 70, es una exageración, 60 kilogramos, un ciclista que pesa 60 kilogramos fue a una competencia, hizo un fondo, cuando volvió, pudo haber perdido entre 3, 4. Esas pérdidas se pueden dar entre el 5 y el 10%, dependiendo también si hidrató o no durante la competencia adecuadamente. Entonces, es decir, que el ciclista cuando volvió del fondo, no llegó pesando 60 kilogramos, llegó pesando 56 kilogramos. Este ejemplo me gusta porque es muy real, entonces nos deja ver la magnitud en la que podemos llegar a perder agua a través de la actividad física. Obviamente, aclaro, en competencia y dependiendo del deporte. Listo. 2. Entonces, elimino agua a través del sudor, pero ¿cómo vuelvo a retribuir esa agua en mi cuerpo? Lo hacemos a través de la alimentación, según la alimentación que tengamos cotidianamente. Ahí hay que aclarar que entre más consumo de alimentos ricos en agua, pues más hidratados también vamos a estar,
es importante tener en cuenta que los alimentos que más agua me aportan son las frutas y verduras. Por eso en los deportistas es tan esencial el consumo regular de frutas y verduras. Acá, nuevamente en el círculo azul, les dejé algunos ejemplos para que tengamos la noción de qué cantidad hay de agua en los alimentos. En el aguacate, chicos y chicas, hay un 70%. En el pepino, un 96%. En la sandía o patilla, hay un 90%. Y uno pensaría que en el banano, esa fruta como tan carnosa, tan sequita, como que no hay agua, y tiene un 74%. El alimento que menos porcentaje de grasa tiene, llega hasta eso, hasta el 70% más o menos. Entonces hay que mirar que los alimentos son casi que un 70% agua. Y acá quiero hacer un paréntesis para decirles, a los chicos que les preocupa comer frutas por el azúcar, pues no les preocupe porque el azúcar de la fruta, uno, es natural y dos, lo que más están aportando es agua. Entonces una fruta realmente nunca nos iría a engordar precisamente por una condición propia, química que hay en estos alimentos. Entonces es importante como hacer ese paréntesis y mencionar. Hay otros, a diferencia de estos, hay otros alimentos que tienen muy poquitica agua, que tienen menos del 5%, entonces que no serían recomendados para consumir en precompetencia, son, porque tienen menos del 5% de agua en su contenido, frutos deshidratados, uvas pasas, arándanos, cereales, galletas tipo confitería y el chocolate. Todos ellos están por debajo del 5% de contenido en agua en su composición. Obviamente porque tienen otro tipo de composición química. Entonces el chocolate va a tener mucha grasa, o sea, hay otras condiciones propias del alimento. Pero acá estamos hablando de agua netamente. Entonces, para concluir esta imagen, nuestra ingesta de agua proviene el 70% de los alimentos, ¿listo? De la ingesta. Acá les presento, para los que han ido al médico y el doctor les ha dicho, es que tiene que tomarse 8 vasos de agua al día. Pues lamento decirles que esto es falso, que esto se mandó a recoger hace muchísimos años. Yo no le puedo decir a mi esposo que pesa 70 kilos, que mide 1,75, que se tome 8 vasos de agua, y decirle a mi hijo que tiene 8 años, que mide 1,30 y que pesa 24 o 25 kilogramos, que también se tome 8 vasos de agua. Eso no tiene sentido. Esas reglas están mandadas a recoger porque no están individualizadas. Eso es falso que todos tengamos que tomar 8 vasos de agua. Por eso, acá, el consumo de agua debe ser para todos, como está en la bolita rosadita, consumo de agua para todos. Forma correcta de tomar agua, primero hablemos de la regla. Perdónenme, hablamos de la regla. Por cada 10 kilogramos de peso, tomar en promedio un vaso de agua. Mínimo, ese vaso debe tener 7 onzas. ¿Listo? Ese es el promedio en consumo. Es decir, acá les pongo un ejemplo, una persona que pese 73 kilogramos, en promedio debería tomar 7 vasos de agua pura al día, aparte de la que tengan los alimentos. Es una recomendación para, pues, lograr mantener función renal adecuada, mantenerse hidratado adecuadamente. Esto puede variar de acuerdo también a la intensidad física que la persona requiera. Se dice que este sería el mínimo en consumo. Quiero aclarar, cuando yo hablo de que esa persona de 73 kilogramos debería tomar 7 vasos de agua al día, no es que se tome 1 y a la hora 2 y a la hora 3 hasta completar 7, terminó tomando los 7 vasos en ayuno. Esto no funciona así. El agua se tiene que tomar en sorbos pequeños y frecuentes durante todo el día. La forma correcta para tomar agua es tomar un buche de agua con el respeto de todos. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Vieron el gesto que hice? Hacer un enjuague o buche en su boca para realmente hidratar toda la parte bucal en donde tenemos glándulas salivales, y de esa manera las glándulas pueden enterar que sí
por ahí que sí, por ahí pasó agua, y le avisan al cerebro que sí quedamos hidratados. Pero cuando tomamos agua en glug, 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 vasadotes, les apuesto que ni las mejillas se enteran que por ahí pasó agua. Entonces, hasta la forma en que tomamos agua debe ser corregida. Esta regla es para todos, de acuerdo a su propio peso. Es decir, que mi hijo finalmente, que pesaba 25 kilos, que tome 2 vasos extra lo que come en el día, era suficiente, no eran 8. ¿Listo? Listo. Por acá. Tenemos importancia de una adecuada hidratación. La deshidratación, si la ponemos en el estrés del partido, el estrés de la competencia, nos va a disminuir el rendimiento físico. Hay estudios que demuestran que los chicos que no hidratan adecuadamente durante la competencia tienen riesgo a disminuir función cardiovascular, cerebro-corazón, disminuyen las destrezas motrices, que es lo que finalmente juega, es la parte crucial, ¿cierto? Una destreza motriz al 100% en una competencia. Entonces, la deshidratación puede llegar a deteriorar diferentes funciones vitales en el cuerpo, lo que puede finalmente afectar considerablemente el rendimiento del mismo deportista. No esperaba de su competencia, que era ganar. Entonces hay que mirar, chicos, realmente cómo es de importante hidratarnos, no solamente en el entrenamiento o en el partido, sino antes, durante y después. ¿Listo? Deportes de conjunto. Entonces, hablamos principalmente de fútbol, que es nuestro deporte en común, y es importante entonces tener en cuenta que la deshidratación, esta era la de la anterior, la deshidratación nos va a afectar considerablemente las destrezas. Acá les traigo un ejemplo con esta imagen, y es que hay deportes, obviamente un deporte en conjunto como el fútbol me va a exigir una hidratación adecuada, como lo mencioné antes. Pero acá con esta imagen moradita quiero hacer un ejemplo, chicos, porque no en todos los deportes es esencial hidratar. Vamos a tener en cuenta, ejemplo, el deporte del físico-culturismo. Para poder llegar a competencia, estos cuerpos deben estar totalmente deshidratados. ¿Por qué? Porque el estar deshidratado va a hacer finalmente que el músculo se pueda ver más. Esto pues obviamente tiene una explicación metabólica y fisiológica, pero a grandes rasgos el estar deshidratado va a hacer finalmente que estos deportistas que tienen que mostrar sus músculos pues tengan la posibilidad de poder mostrar más ese contenido muscular que hay en ellos. Si hay mucha agua, ellos probablemente no puedan mostrar realmente su trabajo muscular como tal, que es exposición del cuerpo. Eso lo hago como ejemplo en comparación. Listo. Es crucial. Entonces, debido a las restringidas oportunidades de hidratación que podemos tener durante los partidos o entrenamientos, porque es que hay dos cosas diferentes. Es diferente que yo esté, no sé, jugando, ¿qué se me ocurre? Atletismo, corriendo atletismo, y que yo solamente pueda hidratar en ciertas zonas donde está habilitada la toma de agua, porque yo no voy a correr con una botella de agua en mi mano. En el fútbol, pues yo no puedo interrumpir y decirle al profe que no va a salir del partido para ir a tomar agua, no, lo puedo hacer antes, en el medio tiempo o al final. En el ciclismo hay reglas en donde solamente hay tramos de todos los kilómetros que puedan correr que tienen habilitado y se llaman kilómetros de alimentación. Allí pueden recibir caramañolas,
alimentación entre uno y otro deportista, pero no lo pueden estar haciendo durante toda la carrera. Entonces esto es importante porque el deporte hace de una u otra manera que esta deshidratación tenga que ser voluntaria, ¿cierto? Entonces por eso lo puse acá muy puntual. Es crucial que los jugadores practiquen hidratarse frecuentemente durante los entrenamientos en los tiempos adecuados. No es que yo estoy en entrenamiento y como tengo más libre la opción de ir por la botella porque pues, el profe me lo puede permitir de cierta manera, no es que yo esté viniendo a tomar agua todo el tiempo. Por eso los profes también manejan de una u otra manera tiempos específicos en el entrenamiento para ir a hidratar, porque esto hace parte de la preparación mental y fisiológica ante una competencia. Quiero leer textualmente, si me lo permiten. Debido a las restringidas oportunidades de hidratación durante los partidos y entrenamientos, es crucial que los jugadores practiquen hidratarse frecuentemente durante los entrenamientos para entrenar la tolerancia e ingerir grandes volúmenes de líquidos durante el juego. Eso es lo que también nos va a permitir en plena competencia poder tomar agua en grandes cantidades y en sorbos. Ya no es en sorbos como yo les explicaba de forma cotidiana cómo deberíamos tomar agua. Acá el jugador salió y se tomó pues su botilito completo de agua porque era la necesidad que tenía y porque no va a volver a tener otro tiempo para hacerlo durante la competencia. Listo. La pregunta del millón el tema relacionado frente a esta hidratación es, entonces, ¿cuándo hidratar o de qué manera? Yo acá les puse una imagen que dice, antes, entonces los tiempos para hidratar. Antes, acá tenemos, antes yo pongo 500 mililitros, 2 horas de recomendación, pero acuérdense que recuerden que esto es individualizado. Estos son más como opciones para que tengamos promedios de consumo, como ejemplo. Entonces, antes de las 2 horas del partido, chicos, deberían tomar máximo, en promedio, medio litro de agua, 2 horas antes. Para empezar la competencia, cuando ya están en campo, deberían en promedio estar tomando 250 mililitros. Durante la competencia, es decir, a mitad de tiempo, tenemos un consumo voluntario, yo lo llamo voluntario a necesidad. Eso depende de cada persona, pero es una condicionante hidratar durante el medio tiempo de partido. Y después, ¿recuerdan lo que les contaba de los ciclistas? Pues es relativo ese aporte final. Después de la competencia deberíamos tomar el 150% de la pérdida de peso. Me quiero devolver acá con el ejemplo que les daba. Se me perdió. Con el ejemplo que les daba de el futbolista joven en competencia que perdía, acá, que perdía 1 litro en promedio. Miren, fíjense que hay otro factor clave, chicos, la temperatura a la que esté ese deportista. Entonces no se trata de decirles que es que todos deben tomar 500 2 horas antes, 250 antes de empezar el partido. No, todo debería ser más equivalente a una necesidad propia y una toma voluntaria de hidratación siempre y cuando exista. En este sentido, quiero también mencionar que eso depende mucho de cómo ustedes conocen su cuerpo. Eso es súper clave, estar atento a los llamados, a las alertas que el cuerpo propio nos está enviando. ¿Listo? Listo, por acá continuamos. Entonces, yo pienso que finalmente sería complicado terminar el partido y pues el profe allá con una báscula pesándolos a todos a ver cuánto perdió para hacerles el cálculo de 150%. Esto es una generalidad. Para mí es importante eso que dije ahorita y es conocer el cuerpo, es súper importante para sí mismo.
y tener una percepción de la cantidad de agua que debamos tomar. Pero pues igual ahí está la regla. Pregunta del millón, ¿agua o bebida hidratante? Súper importante hablar de esto. ¿Qué es el agua? Miren, el agua es un líquido insípido, no tiene color, no tiene sabor, no aporta nutrientes, no aporta vitaminas, no aporta nada. No tiene electrolitos como sodio, potasio, etcétera. No tiene nada. Entonces, ese ciclista que después de montar 6 horas en competencia bicicleta terminó con 4 kilos de menos, yo a ese ciclista como nutricionista perfectamente lo podría matar si le doy agua sola, porque es que él perdió carbohidratos, él perdió electrolitos, él perdió una serie de componentes en su cuerpo que se deben reponer. Entonces, en este sentido, es importante, y yo por eso acá lo puse como en negrito. Agua, claro, antes de la competencia podemos tomar agua, pero después sí es recomendable tomar una bebida hidratante. Tomar bebida hidratante tiene sus condiciones. Entonces, pero miremos entonces, ¿qué tiene una bebida? Contiene carbohidratos. Acá tengo datos de que tiene una bebida comercial. Carbohidratos contiene entre el 6 y el 8% para reponer. ¿Qué son azúcares? Tienen que ser carbohidratos a partir de azúcares simples. Tienen que ser simples para que el cuerpo los pueda absorber súper rápido nuevamente y puedan ser de reposición. Tenemos electrolitos. Los famosos electrolitos son el sodio, el potasio, el cloro. En este caso, la referencia es que por lo menos tenga 100 miligramos de sodio, 25 miligramos de potasio, que sean productos preferiblemente sin gas. Por eso pongo acá, no debe contener ni gas ni cafeína, porque la cafeína va a tener un efecto contrario, es decir, favorecer deshidratación. Por eso no sería adecuado tomar un Red Bull después de la competencia. Perdónenme por mencionar marcas, bebida energizante, como una opción para hidratarme después de la competencia. Entonces, en este caso hay características propias. Mi hijo de 8 años terminó su partido o sea que le debo dar un hidratante, pues yo preferiría que no. Yo preferiría que no porque nuestros chiquitos a ese nivel de competencia realmente no van a perder grandes porcentajes en componentes fisiológicos que conlleven a una deshidratación. Entonces le puedo dar agua. Sí, claro, perfectamente los niños pequeños pueden seguir hidratando con agua. Pilas, estar tomando bebidas hidratantes durante entrenamientos. Cuando yo pongo acá agua antes, bebida hidratante después, hablo puntualmente de una competencia, pero en entrenamientos realmente, en chiquitos, pues no es conveniente estar tomando este tipo de bebidas precisamente por el contenido de azúcar que puede haber en ellas. Se dice que el contenido de azúcar de estas bebidas también puede llegar a aproximarse en un niño pequeño en comparación como a una gaseosa. Entonces, pues no sería opcional. Dependiendo la etapa de entrenamiento de los chicos grandes, yo ya sugeriría ver la opción de si amerita o no tomar hidratante durante entrenamientos. Si es un entrenamiento precompetitivo, lo podríamos sugerir. Pero si es un entrenamiento de primera fase de año, ya no sería una sugerencia, para que lo tengamos claro. Bueno, acá mencioné una marca, no la quería mencionar, pues la terminé diciendo. Hablo de bebidas energizantes, por eso les pongo otras bebidas. Las bebidas energizantes no son hidratantes. Estas lo que hacen es un efecto contrario, contribuyendo a una rápida deshidratación del deportista. Hay que tener en cuenta que yo no podría hidratar con una bebida energizante después de un partido, porque el contenido de cafeína que hay en ella puede llegar a alterar ritmos cardíacos y pues allí se pueden presentar, no complicaciones seguramente en el momento, pero a largo plazo sí, sobre todo complicaciones coronarias. La cafeína lo que hace es alertar y generar un llamado al cuerpo para que siga más activo y esté más alerta, pero pues si ya terminó la competencia, seguramente esto ya no va a ser necesario. Por eso, las consecuencias son negativas
en consumo de bebidas energizantes, tanto en niños como en adolescentes. Hoy en día vemos muchos comerciales de productos muy baratos que nos ofrecen este tipo de bebidas, pero realmente se ha atribuido a estas bebidas efectos negativos sobre el sistema neurológico, el sistema cardiovascular y muchas veces por el tipo de componentes como la taurina que hay en ellos, pueden llegar a generar dependencia y adicción propia a estos productos. Además, que por la cantidad de calorías tan altas que tienen estas bebidas, por eso se llaman bebidas energizantes, pues puede tener un mayor riesgo de obesidad por el alto contenido de energía o azúcar que puede haber en ellas. Entonces, realmente, muchas veces terminamos tomando bebidas energizantes para sentirnos más activos, pero esta nos aportó fue más calorías y mi cuerpo realmente no las necesitaba. Terminé comiendo más calorías de las que realmente gasté durante el día y aquí es donde se pueden empezar a presentar pues, balances en diagnósticos nutricionales como sobrepeso y obesidad. Chicos, chicas, entonces, para concluir por acá, el mejor equipo para mantener una adecuada hidratación a nivel general, sin importar la etapa precompetitiva o competitiva, pues son las frutas, las verduras, el agua pura y pongo bebidas hidratantes con un asterisco porque no se van a requerir todo el tiempo, solamente en periodos específicos. Gracias a todos ustedes por escucharme. Quiero terminar esta charla, no sin antes responder ahorita seguramente las preguntas, pero quiero terminar la charla con un gracias y una frase que me pareció muy bonita. A los que luchan por conseguir un mundo más honesto, tolerante y solidario, apreciando en el deporte un buen camino para llegar a tal fin. Me pareció muy bonito, chicos, y de verdad es muy importante que ocupen sus mentes y se mantengan activos sobre todo ante esta situación sanitaria que estamos viviendo. El encierro muchas veces nos puede llegar a afectar, pero en la actividad física para las mamás, los papás, en el deporte para nuestros niños, podemos encontrar un excelente aliciente. Gracias. Listo, Lady, muchas gracias. Y bueno, para comenzar con las preguntitas, que creo que no deben ser muchas porque fue muy clara la exposición. Pero bueno, aquí tengo yo una preguntita que me genera un poco de curiosidad y es sobre las bebidas energizantes. Antes de los partidos, digamos un ejemplo, cuando jugaba Santa Fe, el equipo profesional, cuando ellos salían a reconocer el campo, salían con su bebida energizante, por no decir marcas. Sí. Y salían, se la tomaban, obviamente como pues en la precompetencia y como una activación. ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿Es malo o no es malo? Pues mi profe, dos cosas. Yo tengo que ser sincera y el hecho de que un jugador profesional de XY equipo saliera a la cancha a reconocer la pista antes de la competencia tenía que ver con algo netamente comercial. Porque más allá, y esto no es una mentira para nadie, pues finalmente ellos están patrocinados, mi profe. Entonces, de una u otra manera, eso es más neuromarketing frente a la parte alimentaria y nutricional de las personas. Eso es súper clave mencionarlo. Dos, si es necesario o no, pues yo sugeriría definitivamente ni para qué manera sugeriría. Lady, perdón, se te cortó ahí, se te está cortando ahí la señal. Ay, amor, espérame, es la batería. ¿Hasta dónde me escucharon? Cuando estabas pues, empezando a hablar después de lo del marketing. Ah, ya. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto, ahora. Bueno, les decía entonces que todo esto era comercial. Pero el segundo punto específico es que a nivel deportivo, tipo hecho en Colombia,
por ser adolescentes, por el nivel de competencia que manejan, yo inclusive no lo sugeriría. A nivel competencia profesional, tipo Millonarios, Santa Fe, grandes ligas, a nivel profesional, claro, en algún momento podría llegar a ser una ayuda nutricional energética, pero vamos a tener en cuenta el periodo competitivo en el que estarían esos jugadores, la etapa competitiva, que sí tendría una exigencia energética. Podría ser recomendable a ese nivel, pero sugiero que a este nivel definitivamente pues no sea una opción. Listo, perfecto. Por aquí le voy a dar la palabra a Camilo. Y bueno, gracias por la respuesta y a Camilo, que tiene una preguntita. Cami. Gracias, Kevin. Lady, bueno, es una pregunta corta. Voy a hacer dos preguntas que son muy puntuales y creo que fácil pues, respuesta para orientar a los muchachos. La primera es de forma casera, ¿sí? ¿Cómo podemos saber nosotros que nuestro hijo se encuentra deshidratado? Y la segunda es la temperatura de la bebida, pues ya quedó claro que lo ideal es el agua. ¿La temperatura de la bebida influye en algo? ¿Debe ser en temperatura ambiente, fría o es indiferente? Bueno, bien, Camilo. La primera pregunta frente a sintomatología de deshidratación, voy a ser específica y vayámonos a un punto extremo y es la diarrea. Cuando tenemos diarrea hay una deshidratación total. Obviamente no es una deshidratación similar a la que se presenta en actividad física, pero para hablar de sintomatología puede haber temblor en los niños, en las personas, puede haber a un punto extremo pérdida de conciencia, puede haber específicamente un cambio en la temperatura en donde la persona puede llegar a presentar escalofríos como tal. El tejido, la piel, tiende a verse es decir, la piel se adhiere mucho a los huesos, es decir, como que un ejemplo podría ser ver las costillas de la persona o del niño y verificar qué tan marcadas se ven. Podrían ser como indicios de que un niño o un adolescente está deshidratado. ¿Sí es claro? Sí. Sí, gracias. Listo. Frente a la segunda pregunta, se me olvidó qué era. ¿La La temperatura de la temperatura. bebida influye en algo o es indiferente que esté fría, el clima, no sé, temperatura ambiente? Eso sería relativo decirlo, va a depender más de la temperatura del ambiente en el que yo me encuentro. Yo no le puedo pasar agua al clima, como diríamos, a un chico que está en un partido en Bucaramanga. No, o sea, no. Miren que hay cosas que son muy, muy específicas frente a la temperatura del agua. Por ejemplo, si yo conozco mi cuerpo, puedo llegar a determinar qué tan fría o qué tan el clima la podría tomar de acuerdo a eso. Pero habría que mirar que si hubiesen chicos con condiciones, ejemplo, de un colon irritable, tomar bebidas muy frías sería negativo, porque la temperatura podría llegar a ocasionar distensión abdominal y en este caso disminuir en la competencia de rendimiento. Podría llegar a generar inclusive hasta dolores tipo cólico. Entonces, pues en este sentido, habría que mirar también como condiciones propias de la persona. Si yo generalmente no presento síntomas de colon irritable, cosas así, pues entre más frío, pienso que más refrescante finalmente va a ser para el deportista. Pero que tenga una influencia la temperatura del agua frente a la deshidratación, no porque es el líquido realmente lo que va a favorecer que se hidrate o no. Habría que mirar que si el agua también está muy fría, también va a ser más difícil tomarla de forma más rápida. Ejemplo, por dar un ejemplo, un ciclista que va en su etapa de alimentación y obtuvo agua supremamente fría, pues probablemente también limite en algún momento el consumo. No sé si les ha pasado, tomar agua muy fría rápidamente genera un dolor en la cabeza. Entonces puede haber cierta sintomatología propia, pero yo quiero ser clara en decir que cada chico tiene que aprender a conocer su propio cuerpo. Eso es clave. Vale, muchas gracias, Lidia.
Listo, perfecto. Bueno, por acá iban surgiendo preguntas a lo largo de la charla que creo que se iban contestando, pero pues sin embargo te hago la pregunta por si quedó algo. ¿Qué aporta más a la hora de hidratar después de un partido? ¿Agua o Gatorade, Power, etcétera? La, la, la respuesta sí la dimos frente al versus agua y bebida hidratante. Sí, efectivamente la bebida hidratante nos va a aportar electrolitos y azúcares de reposición rápida, mientras que el agua solamente nos va a hidratar, no nos va a aportar nutrientes frente a esas pérdidas puntuales que se presentan con el sudor, por ejemplo, al orinar, bueno, por efectos fisiológicos. Entonces, definitivamente, pues el agua no aporta, las bebidas hidratantes sí aportan. Quiero dejar acá entonces la imagen de pronto para el que preguntó, si quiere tomarle fotico para que mire qué contiene y qué no contiene cada uno. Vale, perfecto, gracias. Y por acá nos pregunta Rosso, el suero rehidratante, pues por no decir la marca, Pedialyte, ¿sirve como hidratante? Claro, Es una buena pregunta. sí, es una bebida hidratante. Hay que mirar, chicos, que hay dos tipos de bebidas, de sueros fisiológicos, ay, se me fue la palabra, de sueros. En este caso, por hablar, para no mencionar marcas, el que tiene 40% es el ideal para hidratar. El que dice Max, ay, voy a decir la marca, hay un Pedialyte 40% y hay un Pedialyte Max. El Max contiene zinc, que es específico para deshidratación por diarrea. El zinc combatiría efectivamente aspectos microbianos, por eso le han adicionado zinc a esta bebida. Mientras que el 40, al no contener zinc, pues específicamente sí puede ser bebida hidratante. Inclusive si han visto comerciales, se ha vuelto finalmente una competencia también comercial frente a Gatorade, Powerade, este tipo de bebidas que llevan con más tiempo en renombre. Listo, perfecto. Nos pregunta por acá Cavitas, ¿después de un partido es bueno consumir frutas en vez de las bebidas hidratantes? Sí, no, pues podríamos hacerlo como un snack, pero definitivamente tendríamos que reponer líquidos y la fruta al ser sólido probablemente no nos genere esa sensación de satisfacción frente a la sed. Entonces, sí es importante que sea líquido y posterior al haberse hidratado con líquido, podríamos ayudar a compensar un poquito también con frutas. Hay que tener en cuenta pues lo que estábamos mencionando. Tendríamos entonces que fijarnos muy bien qué fruta específicamente me aportaría sodio, potasio, ¿cierto? Como que se aporte, pero pues claro, puede llegar a ser una opción posterior pues al entrenamiento, pero ese tema puntual de si fruta o no después del entrenamiento, lo vamos a hablar también en detalle un poquito en la próxima charla. Perfecto. Acá hay otra preguntita. ¿Es prudente o bueno saborizar el agua con trozos de frutas o verduras? Sí, súper. Me encanta esa opción porque hay muchas personas a las que no les gusta el agua precisamente porque no tiene sabor. Entonces, una de las alternativas es saborizar el agua y de esa manera promovemos un consumo más regular. Saborizarla puede ser con rodajas de naranja, rodajas de limón, astillas de canela, clavos. El sabor lo pueden poner ustedes a gusto propio. Inclusive para las mamitas, que somos las mujeres como que tomamos más aguas calientes, tipo aromática, si las mamitas o los papitos que también tomen no me endulzan el té tipo infusión, el de bolsita, o la aromática de hierbitas o la de infusión, si no lo endulzan, inclusive esas bebidas tipo aromática cuentan como el aporte de agua que se toma durante el día. Perfecto, muchas gracias. Y otra pregunta por aquí. ¿Qué tan bueno es tomar esas bebidas hidratantes sin hacer actividad física para la sed o bueno, sin hacer cualquier actividad física ni ningún gasto energético?
No, definitivamente no lo recomiendo. No lo recomiendo porque estamos haciendo aporte de nutrientes que ni siquiera hemos perdido. Recuerden que la función de una bebida hidratante es aportar pérdidas específicas en electrolitos. Cuando no hay actividad física no hay estas pérdidas a grandes rasgos. Entonces, definitivamente para mí no es una opción. Sí terminaría tomando probablemente más azúcares de los que realmente requieren su alimentación diaria, y pues menos en una persona que quizá tenga una condición de sobrepeso o obesidad, definitivamente no. De Perfecto, gracias. pronto, perdón Kevin, hago un paréntesis, frente a las aguas saborizadas de forma casera, definitivamente nunca agregar azúcar porque entonces dejaría de ser agua pura. ¿Listo? Cierro paréntesis. Vale la aclaración. Listo, y por acá una última preguntita. ¿Qué tan conveniente es el consumo del té frío como del té frío? Tipo bebida instantánea, ahí voy a mencionar marca, qué pena, para hacer referencia. Hay Sonti de sobrecito para diluir o hay Sonti el que ya viene embotellado. Ambos, aporte de azúcar. Revisen la etiqueta y se van a dar cuenta que la cantidad de azúcar que tiene sigue siendo alta, aún comparándolo con la gaseosa que tiene muchísimo más, pero en el té sigue siendo bastante. Entonces, en este caso, si realmente les gusta el té, pues la opción es que prefieran tomar tipo infusión. Ay, no, es que no me gusta la bebida caliente. Fácil, cojan un litro, una jarra de agua, dejen sumergido 2, 3 sobrecitos de té de sobre, lo dejan toda la noche y al otro día ya tienen un té de verdad natural. Pero definitivamente, pues detrás del sobre y de la botella vamos a encontrar no solo azúcar, vamos a encontrar sodio, conservantes. Bueno, recuerden el listado de ingredientes que puede estar oculto detrás de un producto que nos venden como inofensivo. Perfecto, y bueno, tengo otra preguntita ahí. Bueno, no sé, es bueno, digamos, mezclar ese Gatorade que viene en tarro, en polvo, para pues diluirlo en agua con el Pedialite. O sea, es bueno, digamos, combinar eso o no, o definitivamente No, no. definitivamente Lo digo no. porque hace mucho cuando jugaba, una vez un entrenador nos dio combinado eso y pues sin Ajá. saber, no, o sea, nosotros pues éramos jugadores, pues sin saberlo no. Pues yo consideraría que no, porque eso es como ejemplo, yo le estuviera agregando al sobre de té en polvo que compro más azúcar, ¿sí? Como que no. Eso no lo va a volver mejor, uno pensaría que lo vuelve más potente, porque entonces voy a agregar más. No, terminaría siendo una concentración ya excesiva que finalmente de una u otra manera frente a una carga renal podría también pues ser nociva, y finalmente lo que el cuerpo tampoco va a necesitar lo va a terminar eliminando. Entonces para mí no es una opción. O toma el uno o toma el otro, pero las mezclas pues no tendría realmente una repotenciación que uno pensaría, no, definitivamente no sugerir. Listo, perfecto. Y para ir cerrando, Camilo Calderón tiene una pregunta, entonces le doy la palabra a Camilo Calderón. Perdón un segundo, voy a hacer un paréntesis también frente a la pregunta anterior que di. Cuando hablamos de Gatorade, de este que viene en polvo para uno mismo preparar, es súper importante garantizar la cantidad sugerida por la presentación. No es que yo cojo la latica y para que me dure todo el mes, entonces solo agrego un scoop para que me dure todo el mes. Si agrega un scoop a la cantidad de agua indicada, o sea, si agrega menos contenido a la cantidad indicada, pues finalmente tampoco va a tener el efecto que uno espera del producto. Entonces, siempre frente a productos que haya que disolver, como el Gatorade que viene en polvo, siempre hay que respetar el modo de preparación, porque de lo contrario no tendría el efecto y pues perdería su función. Listo, sí señora, muchas gracias. Y ahora sí le doy la palabra a Camilo Calderón. Camilo. Buenos días. Oye, una pregunta, es que digamos, yo,
o sea, no sé si es bueno el batido de avena en hojuela con banano y leche por las mañanas en ayunas. Sí, puede ser bueno, claro, pues es un batido natural. Si hablamos de que este tenga una función hidratante, no necesariamente. Podríamos hablar de este tipo de batidos como una opción de post-entrenamiento, más como para la parte alimentaria. Porfa, el otro domingo vamos a hablar un poquito más de alimentación deportiva, entonces debes estar pendiente y de pronto esa duda ya la resolvemos más desde la parte alimentaria, ¿vale? Vale, gracias. Bueno, Listo, entonces bueno, ya para ir finalizando y pues ya no hay ninguna pregunta más, entonces me gustaría que cerráramos como con alguna conclusión general de, pues, del tema para las familias y para que ellos sepan pues como una conclusión general. bueno, para nuestras familias siempre pensar en los chiquitos. Siempre peleamos porque mi hijo no come verduras, mi hijo no come frutas, pero la pregunta del millón es, ¿realmente yo le doy el ejemplo? ¿Mi hijo me ve a mí haciendo esta práctica alimentaria adecuada? Papitos, mamitas, es esencial el ejemplo. A uno desde chiquito lo enseñan a comer y hay comentarios como, es que a mi hijo no le gustan las frutas, pero yo se las enseñé a comer realmente. Entonces, pues no solamente el ejemplo y no es obligar a comer a los niños algo que no quieran, sino es enseñarles. ¿Cómo lo enseñamos? Pues garantizando, uno, repetir este tipo de alimentos de forma frecuente en la alimentación cotidiana y dos, pues también respetar gustos propios que se tengan por los alimentos. Hay sabores que no nos gustan o texturas que no podemos tolerar en nuestra boca y eso es respetable. Hay límites para decirle a mi hijo que entonces nada le gusta y entonces ninguna fruta le gusta. No, es básicamente dar ejemplo y enseñar a comer. Frente a las bebidas, al tema de hidratación, chicos, todo esto es industria alimentaria, no se dejen convencer, tomar XY producto no los va a volver mejores. Yo como mamá les voy a decir esto, de pronto suene a regaño, pero yo muchas veces le he dicho a mi hijo, Daniel, tú quieres los guayos de Messi. Si yo pongo los guayos frente a la portería solo, sin ti, ¿los guayos meten un gol? No, no lo meten, chicos. Pero si Daniel tiene cualquier tipo de guayos, es Daniel quien va a meter el gol. Entonces, pilas, chicos, porque estamos bombardeados de mucha información alimentaria y todo nos lo quieren vender inocente. Inocente porque entonces el té es mejor que la gaseosa, pero no nos dicen que el té también es malo. Entonces, pilas, frente al tema de la hidratación, ninguna bebida, porque sea Messi el que la oferte, va a ser mejor. Entonces, son ustedes los que tienen que garantizar un buen desempeño deportivo y de eso depende de ustedes. Para poder llegar a un buen desempeño deportivo, no abandonen una alimentación, una hidratación adecuada. Listo, perfecto, Lady. Gracias. Bueno, gracias a ti por esa excelente explicación. Creo que quedó bastante claro los dos temas, el tema de hidratación y de cómo, pues, en el tema de las compras y todo este tema para las familias. Entonces, me parece muy, muy interesante estos dos temas. Invitarlos a que estén pendientes a nuestra siguiente charla con Lady también, que va a ser muy, 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 muy interesante para nuestros deportistas, ya que están buscando ese alto rendimiento, el tema de suplementación y otros temas que se van a tratar en las siguientes charlas. Entonces, que estén pendientes, que sigan acompañándonos en estos espacios que creo que son muy importantes tanto para los padres como para los jugadores, pues para nosotros como entrenadores también. Entonces, estos espacios que estamos brindando desde la academia, que los sepan aprovechar de buena forma y bueno, que aprendan un poco más también. Por aquí el profe Willy le va a dar la palabra para que también nos ayude con el cierre
Y bueno, agradecerle de nuevo a todos por la asistencia, Lady, el profe Choco. Gracias, chicos, chicas, mamás, papás, que terminen de pasar buen fin de semana. Nos vemos el otro domingo. Hay otras 2 charlitas muy interesantes. Aquí estamos abiertos a brindar este apoyo ante esta situación. Gracias. Claro que sí, entonces le voy a dar la palabra al profe Willy para dar el cierre antes de finalizar. Bueno, profe, gracias. Lady, muchísimas gracias por compartirnos este conocimiento que de verdad nos aporta muchísimo, nos enriquece en este proceso, en lo que queremos transmitir como academia. Y también aprovecho para agradecerte la confianza que has depositado en Academia de Fútbol, en ECAF, con el proceso deportivo de Daniel. Y de paso, pues mencionarlo para quienes no lo sabían. Lady es la mamá de Daniel Bello, nuestro deportista de la categoría Benjamines. Entonces, realmente que estamos haciendo un trabajo muy grande, conjunto, como lo mencionamos en las reuniones que hemos podido tener con los papás, en donde esta comunicación de doble vía, de familias, academia, familias, y el aporte que cada uno hace desde su experiencia, desde su conocimiento, pues a la postre benefician a nuestros deportistas y el proceso y lo que queremos transmitir como academia. Así que, Lady, muchísimas gracias. A todos nuestros asistentes, gracias por el compromiso, por la confianza, por la puntualidad, y esperamos que podamos seguir haciendo muchísimas más actividades que nos lleven a lo que queremos. Gracias. Así es, entonces, bueno, que tengan un excelente fin de semana, un excelente puente. Y bueno, nos vemos el día martes con los muchachos del entrenamiento. Que estén muy bien. Así es. Hasta luego, chicos. Muchas gracias. Muchachos, Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, muchachos juiciosos. Chao, profes. Gracias. Chao. Chao, Juli. Profe, yo creo que parar ya la grabación para que no nos quede después en el canal